Muy buenos días, el lobito que habla. Bueno, acá estamos, eh, después de unos días muy embromados donde llovía mucho, tratando de continuar con la lectura. Eh, Estamos con La ciudad antigua, estudios sobre el culto, el derecho y las instituciones de Grecia y Roma. Estamos por el capítulo 7 que trata el derecho de sucesión y quedamos por acá. El subtítulo es El testamento se desconoció al principio. Bueno, el derecho de testar, es decir, de disponer de los bienes tras la muerte para transferirlos a otro que el heredero natural estaba en oposición con las creencias religiosas, que eran el fundamento del derecho de propiedad y del derecho de sucesión. Siendo la propiedad inherente al culto, siendo este hereditario, ¿se podía pensar en el testamento? Por otra parte, la propiedad no pertenecía al individuo, sino a la familia, pues el hombre no la había adquirido con el derecho de trabajo, sino con el culto doméstico. Asociada a la familia, transmitíase de muerto al vivo, no según la voluntad y la elección del muerto, sino en virtud de reglas superiores que la religión había establecido. El antiguo derecho indo no reconoció el testamento. El derecho ateniense lo prohibió de un modo absoluto hasta Solón, y aún este mismo solo lo permitió a los que no dejaban hijos. El testamento estuvo prohibido o ignorado durante mucho tiempo en Esparta y solo se autorizó con posterioridad a la guerra del Peloponeso. Se ha conservado el recuerdo de un tiempo en que sucedía lo mismo con Corinto y en Tebas. Es indudable que la facultad de legar arbitrariamente los bienes no se conoció al principio como un derecho natural. El principio constante de las épocas antiguas fue que cualquier propiedad debía de continuar en la familia a que la religión la había incorporado. Platón, en su Tratado de las Leyes, que en gran parte no es más que un comentario de las leyes atenienses, explica muy claramente el pensamiento de los antiguos legisladores. Supone que en el lecho de muerte solicita un hombre la facultad de hacer testamento y exclama: «Oh dioses, ¿no es fuerte cosa que no pueda disponer de mis bienes como yo quiera y en beneficio de quien me agrade, dejando a este más o menos a aquel según la adhesión que me ha mostrado?» Pero el legislador le responde a ese hombre: «Tú, que no puedes prometerte más de un día, tú, que pasas de tránsito, ¿está bien que decidas en tales cuestiones? No eres dueño de tus bienes ni de ti mismo. Tú y tus bienes pertenecéis a la familia, es decir, a tus antepasados y a tu posterioridad. El antiguo derecho de Roma es muy oscuro para nosotros. Lo era ya para Cicerón. Lo que de él conocemos no remonta más allá de las 12 tablas, que no constituyen seguramente el primitivo derecho de Roma, y del que solo nos queda, por otra parte, algunos trozos. Este código autoriza el testamento, el fragmento referente a que este particular es muy corto y a todas luces incompleto, para que podamos felicitarnos de conocer las verdades disposiciones del legislador en esta materia.
Al conceder la facultad de testar, ignoramos qué reservas y condiciones pudo añadir. No tenemos ningún texto legal anterior a las 12 tablas que prohibía o autorice el testamento, pero la lengua conservaba el recuerdo de un tiempo en que no se conoció, pues llama al hijo heredero suyo innecesario. Esta fórmula todavía empleada por Gallo y Justiniano, pero que ya no estaba de acuerdo con la legislación de su tiempo, procedía indudablemente de una época remota en que el hijo no podía ser desheredado ni renunciar a la herencia. El padre, pues, no podía disponer con libertad de su fortuna. El testamento no era completamente desconocido, pero resultaba dificilísimo de hacer si necesitaban grandes formalidades. En primer lugar, el secreto no se le concedía en vida al testador, el que desheredaba a su familia y violaba la ley que la religión había establecido. Tenía que hacerlo públicamente a pleno día y asumir en vida toda la odiosidad añeja a pleno día y asumir en vida toda la odiosidad añeja, a pleno día y asumir en vida toda la odiosidad añeja a tal acto. Ahí sí, eran tan parecidas las palabras que fue fácil en no saltearme el renglón. No es todo, no es esto todo. También era preciso que la voluntad del testador recibiese la aprobación de la autoridad soberana, es decir, del pueblo congregado por curias bajo la presencia del pontífice. No supongamos que solo fuese eso una vana formalidad, sobre todo en los primeros siglos. Estos comicios por curias eran la reunión más solemne de la ciudad romana y sería pueril decir que se convocaba a un pueblo bajo la presidencia de un jefe religioso para asistir como mero testigo a la lectura de un testamento. Puede creerse que el pueblo votaba y a poco que se reflexione se comprenderá que esto era necesario. En efecto, había una ley general que regulaba el orden de sucesión de una manera rigurosa y para que esta orden se modificase en un caso particular se necesitaba otra ley. Esta ley de excepción era el testamento. La facultad de testar no estaba, pues, plenamente reconocida al hombre, ni podía estarlo en tanto que esta sociedad permaneciese bajo el imperio de la antigua religión. En la creencia de esas antiguas edades, el hombre vivo solo era el representante durante algunos años de un ser constante e inmortal. La familia solo en depósito tenía el culto y la propiedad. Su derecho sobre ello cesaba con su vida. ¿Está? Antigua invisibilidad del patrimonio. Conviene que nos transportemos allende los tiempos de que la historia ha conservado el recuerdo, hacia esos remotos siglos durante los cuales las instituciones domésticas se han establecido y las instituciones sociales se han elaborado. De esta época no queda ni puede quedar ningún monumento escrito, pero las leyes que entonces regían a los hombres han dejado algunas huellas en el derecho de las épocas sucesivas. En estas remotas épocas se advierte una institución que ha debido reinar mucho tiempo, que ha ejercido considerable influencia en la constitución futura de las sociedades y sin la cual no podría explicarse esta constitución. Perdón, un minuto. Estamos en vivo, así que
todo es así, ¿no? Medio relativo. Bueno, dejémoslo ahí. Bueno, ocurrió algo, pero puede pasar. Bueno, en estas remotas, a ver si quedó bien esto, porque me pareció que lo moví un poco. Está, bueno, esperemos que ahí esté mejor. En estas remotas épocas, disculpen, se advierte una institución que ha debido reinar mucho tiempo, que ha ejercido considerable influencia en la constitución futura de las sociedades y sin la cual no podría explicarse esta constitución. Tal es la indivisibilidad del patrimonio con una especie de derecho de primogenitura. La antigua religión establecía una diferencia entre el primogénito y el segundón. El primogénito, decían los primitivos arias, se ha engendrado para el cumplimiento del deber respecto a los antepasados. Los otros han nacido del amor. En virtud de esta superioridad original, el primogénito tenía el privilegio, luego de muerto el padre, de presidir todas las ceremonias del culto doméstico. Él era quien ofrecía las comidas fúnebres y quien pronunciaba las fórmulas de la oración, pues el derecho de pronunciar las oraciones pertenece al primero de los hijos que vino al mundo. El primogénito era, pues, el heredero de los himnos, el continuador del culto, el jefe religioso de la familia. De esta creencia se derivaba una regla de derecho. Solo el primogénito heredaba los bienes. Así lo decía un viejo texto que el último redactor de las leyes de Manú todavía insertó en su código. El primogénito toma posesión del patrimonio entero y los demás hermanos viven bajo su autoridad, como vivían bajo la del padre. El primogénito satisface la deuda con los antepasados. Debe, pues, de recibir todo. El derecho griego procede de las mismas creencias religiosas que el derecho indo. No es, pues, sorprendente que en él también se encuentre al principio el derecho de primogenitura. En Esparta, las partes de propiedad establecidas al principio eran indivisibles y el segundón no recibía nada. Lo mismo sucedía en otras muchas legislaciones que Aristóteles había estudiado. En efecto, dícenos que la de Tebas prescribía de un modo absoluto que el número de los lotes de tierra permaneciese invariable, lo que excluye desde luego el reparto entre los hermanos. Una antigua ley de Corinto también quería que el número de familias fuese invariable, lo cual solo podía conseguirse en tanto que el derecho de primogenitura impidiera que se desmembrasen las familias a cada generación. Entre los atenienses es inútil confiar en que esta antigua institución se encuentre todavía en vigor por la época de Demóstenes, pero aún subsistía entonces lo que se llamaba el privilegio del primogénito. Parece ser que consistía en conservar fuera del reparto la casa paterna, ventaja materialmente considerable y más considerable todavía desde el punto de vista religioso, pues la casa paterna contenía el antiguo hogar de la familia, mientras que en el tiempo de Demóstenes iba el segundón a encender un nuevo hogar, el primogénito,
único heredero en puridad, seguía en posesión del hogar paterno y de la tumba de los antepasados. También conservaba él solo el nombre de la familia. Eran estos vestigios de un tiempo en que él únicamente había gozado del patrimonio. Puede observarse que la iniquidad del derecho de primogenitura, además de no herir a los espíritus sobre que la religión era omnipotente, estaba corregida por múltiples costumbres de los antiguos. Unas veces el segundón era adoptado por otra familia, otras se casaba con una hija única, algunas en fin recibía el lote de tierra que dejaba una familia extinta. Si faltaban estos recursos, se enviaba al segundón a cualquier colonia. Por lo que a Roma respecta, ninguna ley encontramos que se refiera al derecho de primogenitura. Pero no debe concluirse de esto que se haya desconocido en la antigua Italia. Ha podido desaparecer y aún el recuerdo borrarse, lo que permite creer que antes de los tiempos conocidos había estado en vigor en que la existencia de la gens romana y sabina no podía explicarse sin ese derecho. ¿Cómo una familia hubiese podido llegar a contener varios millares de personas libres, cual la familia Claudia, o varios centenares de combatientes patricios todos, como la familia Fabia, si el derecho de primogenitura no hubiese conservado la unidad durante una larga serie de generaciones, fortificándola del siglo en siglo, impidiendo que se fraccionase? Este antiguo derecho de primogenitura se demuestra por sus consecuencias y sí, vale decirlo así, por sus obras. Por otra parte, conviene tener bien en cuenta que el derecho de primogenitura no consistía en la expoliación de los segundones para favorecer al hermano mayor. El Código de Manú explica su sentido al decir que el primogénito sienta por sus hermanos menores el amor de un padre por sus hijos, y estos en reciprocidad le respeten como a un padre. En el pensamiento de las antiguas edades, el derecho de primogenitura implicaba siempre la vida en común. En el fondo solo consistía en el goce de los bienes en común por todos los hermanos bajo la preeminencia del mayor. Representaba el patrimonio indiviso como la familia indivisa. Es en este sentido como podemos creer que ha estado vigente en el antiguo derecho de Roma, o al menos en sus costumbres, y que ha sido el origen de la gens romana. Bueno, y acá terminamos con el derecho de sucesión. Estos son libros, ya le comenté, estamos hablando de la ciudad antigua, ¿no? Espere que ponemos acá. Y que, a ver qué numerito llevaba porque acá hay todo número por todos lados. Número 3. En 3 partes dimos derecho de sucesión. Bueno, espero que les guste, que sea de su agrado. Estamos hablando de la ciudad antigua de Grecia y Roma. El título de este libro es La ciudad antigua, estudios sobre el culto, el derecho y las instituciones de Grecia y Roma. Bueno, ya vieron la cantidad de tiempo que pasó, ¿no? Desde la antigua ciudad. Y bueno, pero como yo siempre hablo desde el punto de vista de las crisis, y que sé que o te impones y haces un partido político, o te quedas en el molde y dejas que los que se llaman políticos, qué sé yo, arreglen sus problemas.
Lo que yo me refiero, y siempre digo, hablo desde el punto de vista de las crisis, porque hay gente que dice que las crisis sirven para crecer. Pueden ser las crisis internas, pero las crisis sociales, cuando te dan con un caño, no te ayudan. Si te salvás, puede ser que, bueno, que tengas suerte o que un misterio divino te deje con vida y puedas continuar. O sea que no me gustan las crisis. Que quieren que les diga de las crisis sociales cuando son violentas. No me gustan. Yo detesto la violencia. En casa no había violencia, a no ser esa crisis fuerte que sí que fue la que nos sobrepasó a muchos, ¿no? Y más a una mujer sola con dos hijos varones en una sociedad machista, por más que se diga lo contrario. O en una ciudad, digamos, pues yo hablo tratándose de inmueble de la ciudad, ¿no? De las leyes locales. Bueno, el problema ese que yo planteo, ayer me pregunta una señorita, no voy a decir quién es, pero me pregunta, ¿y esta foto qué es? Y acá estuve yo. A lo mejor no la había visto nunca, pero acá estuve yo, sí. Estuve durmiendo así, en este lugar, en las ampliaciones del hospital, las que pedí yo. O sea que hagas lo que hagas, cuando hay crisis, las crisis favorecen en este sistema, dentro de este sistema, las crisis favorecen a la viveza criolla. Y la viveza criolla no tiene límites, puede venir de cualquier nivel cultural, de cualquier político, de cualquier lado. La viveza criolla está siempre ahí latente, esa es nuestra. Esa la mamamos y la seguimos eh, normalizando, digamos, ¿no? Aunque a veces sean tremendas. Y sí, cuando sobrevivís a una situación así, siendo mamá, vuelvo a repetir, de hijos varones, no podés aplastarles el machismo, o sea, tampoco sos machista. O sea, es complejo. Es una situación compleja que no es para andar explicando así públicamente, porque es algo que normalizamos prácticamente entre todas las personas, ¿no? Digo todas las personas porque la sociedad está formada por mujeres y hombres. Mujeres y hombres, bueno, el cuestión de sexo no es mi investigación, mi especialidad, pero por seres humanos, vamos a decir, ¿no? No nos salgamos del tema. Por seres humanos. ¿Ah? En los seres humanos hay distintos géneros y distintas personas y distintas ideologías y distinto todo, pero somos individuos. Tengamos el sexo que tengamos, seamos quienes seamos, somos individuos por encima de todo. Individuo significa indivisibles. Ahora, eso en crisis el poder no lo distingue. No sé si me explico. El poder eso no lo distingue, porque ellos van a la mayoría. Ahora bien, el socialismo trata el tema de la mayoría que gobierna al pueblo. El tema es que cuando la mayoría no tiene preparación para defenderse, el que se equivoca, cuando se equivoca es el pueblo, es la mayoría. Porque a lo último se vota por hambre, ¿está? Por necesidades básicas. Porque la mayoría es la que sufre más. ¿Está? Entonces, no es una cosa que viene de muchos años y es una cosa que, si bien avanza la tecnología y todo, los que pasan no le prestan atención al tema educativo. Hay que trabajar en eso, no digo, ¿no? Pero cuando me sacaron de mi casa y yo me encontré en la calle, anduve por lugares que no salía de mi asombro. Una de las cosas que más recuerdo es cuando entré a desarrollo social. La palabra desarrollo social, ¿no? Y yo le había puesto, porque trataba de tomar toda risa, porque primero no sabía qué me habían hecho.
todo el mundo sabía lo laburante que era. ¿Qué me habían hecho? ¿Por qué me habían hecho? ¿Y cómo lo habían hecho? Todo eso no sabía. Era un montón de preguntas y como mamá uno tiene que responderle a los hijos y no hay explicación. Lo que hay sí es crítica, más cuando ponen a periodistas en el medio a hacer a ridiculizar más todo o a dramatizar más todo, que los pone el poder o que algunos a lo mejor tienen esa maña, ¿no? De meterse en cosas que no les corresponde. Pero bueno, pasar pasó. Fue horroroso, zafamos hasta el día de hoy, gracias a Dios. Y sí, yo todavía sigo con eso porque a mí me robaron. Como profesional puedo decirlo a boca de jarro, a mí me robaron todo el sacrificio de una vida. Ahora, si hubo en el medio ideologías, si hubo en el medio, yo fui explicando todo porque lo mío fue una investigación, o sea que a mí todo soy muy curiosa. Y más cuando soy curiosa con dolor, soy más curiosa, ¿no? Pero en lo mío. Por eso yo cuando escucho, porque este medio es hermoso por el tema de que si se usase bien, ¿no? El tema de la articulación hace mucha falta entre entidades, ministerio y todo, la articulación hace mucha falta. ¿Eh? Una desconexión que hay y que en las crisis se agrava. Por ejemplo, yo salí, en una oportunidad vi una persona que en cierto modo yo lo veía y digo, así estaba yo. ¿Y esto qué es? Esto todo me asombraba porque vos lees las leyes, lees los libros, lees y ves la realidad y nada tiene que ver, según ciertos lugares, ¿no? A veces en crisis no tiene nada que ver con la realidad en todos los lugares, pero me refiero, el lugar donde vos naciste, que te formaste, que tuviste un hogar, una familia, ilusiones y qué sé yo, que te llevabas bien con todo el mundo y que tú eras felicidad y que lo único que provocaba rabia era que uno con esa ingenuidad, ¿no? Con esa ignorancia ingenua, uno demostraba que era feliz. Pero se da cuenta que había gente que no lo era y que eso produce rabia. Yo no, para mí era todo felicidad, todo lindo. Y todo me iba bien. Y de repente todo mal, entonces vos decís, no, pará, viste, la crisis nos superó, nos hizo pomada, pero acá hay gente que yo confié toda la vida. Pero no sabíamos nada de política, o sea, gubernamental. Sabíamos que había un mundo de políticos que había que respetar y que en las crisis tenías que laburar el doble, el triple, el cuatriple, cosa de zafar esos momentos hasta que se calmaran las aguas. Eso era todo lo que sabíamos pues, con cuestiones de política. Respeto a las autoridades y seguir laburando, como sea. Ahora bien, nunca nos metimos, ni hubo una conversación en casa. El que dice que en casa escuchó una conversación de política está interno, está mal de la cabeza. Pero después, bueno, saqué muchas cosas en limpio. Y que yo puedo decir, ¿no? Después de esta experiencia, en crisis a las madres que se quedan solas con hijos, y más si son hijos varones solamente, que no tenés hija mujer, y en una ciudad con fuerte marcado sentido patriarcal, y vas a buscar un abogado, tenés que considerar buena persona, buen abogado, pues son todos conocidos en esa ciudad, pero tenés que preguntar, o preguntarle, o investigar, o darte cuenta si está en contra de los políticos de turno. Eso es fundamental. No por el profesional en sí, sino porque la política, ahora bueno, hay varios, ahora es un caso excepcional el que ahí se dividió la Argentina en dos y es un lío que todo el mundo que yo conozco dice, no, no ven, no veo nada, no sabemos qué,
¿Qué es lo que pasa? Ya están tratando de cuidar la salud más que nada, ¿no? Salud mental. Pero cuando antes era solamente radicales y peronistas, a que a mí me tocó esa época, este, tenía que haber preguntado yo. No porque sea uno malo y el otro bueno, sino por precaución, ¿no? Por eso yo me acuerdo de las palabras del señor Luis Llenú. Por las dudas no te muevas de Pereira. No entendí, pero hice caso. No me moví de acá, donde había un intendente. Claro, yo no entendí por qué me lo dijo, pero sabía que sabía más que yo y que era una persona que nos criamos juntos, si bien uno tenía más conocimiento que otro, una especialidad diferente a la de uno. Acá siempre, en las crisis, zafamos porque nos protegimos entre el que era comerciante, empresario, abogado, ingeniero, lo que sea. Acá siempre nos protegimos, porque cada ciudad tiene una administración, ¿no? Y eso hay que remarcarlo entre comillas. Pero es así. Está. Entonces, hay que prestar atención cuando uno en crisis va a poner un profesional que no sea los conocidos de toda una vida. Yo lo hice porque seguí el consejo de una compañera de estudio en aquel entonces. Yo ya tenía mi instituto, que vino y le di clases, y como yo ya tenía el instituto, es como eh, que una persona está estudiando otra carrera de la habitual que tiene, pero eh, tenía más años también, ¿no? Porque era mucho más chica que yo la chica esta, y le gustaba como yo le explicaba el tema, aunque estábamos estudiando la misma carrera, que no era empresarial como la mía, ¿no? Que era corredora y martillera pública. Entonces en mi instituto vino varias veces y yo le explicaba y me decía que le gustaba como yo le explicaba, ¿no? Ahora bien, así en una charla yo me puse a pensar y digo, ¿no tenés? Porque era una crisis total. Digo, ¿no tenés un abogado de confianza? Pero yo no me gustan las ensaladas y no tenía nada en contra de los que fueron profesionales de toda la vida, sino que quería como no mezclarlos tanto, ¿no? Porque Juan y yo estamos por encima de todo. Eso sí, puedo, tengo un recuerdo hermoso. Primero los hijos, qué sé yo. Eh, pero fue muy fuerte. Por eso yo tengo el mejor de los recuerdos del matrimonio y el peor de los recuerdos del poder. Porque en realidad los que suben al poder son familias. Bueno, últimamente no han subido, sí, son familias, pero, por ejemplo, cualquier familia puede dedicarse al poder, gustarle el poder, asumir, y bueno, y después te vas a cambiar de apellido, no tenés tu propia familia. Yo eso sí que no lo entiendo, no me cierra, eso sí. No digo que sea lo mejor, pero soy chapada a la antigua en ese sentido, ¿no? Eh, pero sí, eso se usa. Y a eso se le llama política. O sea, después están toda una vida contra un apellido de una familia. Y bueno, si a esa familia le gustó este tipo de política, se la tiene que bancar, le tiene que gustar más que al mismo apellido la política esta que tenemos. Pero hay personas que no. Y más si uno está en el ámbito privado, no es por el apellido en sí, sino por la familia, y no le gusta cierta profesión, no tiene por qué, ninguna obligación de cambiar de profesión porque está en una crisis que no se banca a nadie, que todo el mundo habla mal de todo el mundo y que la salud mental está mal de manera prácticamente general, porque todo el mundo
se pelea con todo el mundo. O sea, este momento yo no lo viví nunca, realmente, ¿no? Entonces, hay que cuidar la salud mental. Eh, y yo creo que eh, a lo que no nos gusta la vida pública, que nos gusta lo privado, es lo mejor que podemos hacer. Creo que es la mejor manera de cooperar, ¿no? En crisis, ocupándose de uno, de la familia de uno, amando la paz, etcétera. Y los que son de otro partido, de otra profesión, no de otro partido político, pero yo estoy de acuerdo con lo que vota la mayoría, de los que son de otras ideas y que tienen otras profesiones, no hay que mezclar, no hay que mezclar, menos en crisis. En crisis tenés que tener cuidado del que está abajo como del que está arriba. En crisis sí tenés que amarte, primero que nada, para tener buen amor para darle a los tuyos. ¿Está? Que a veces es muy difícil. Si una familia tiene conflictos, en crisis también se tiene conflictos y hay que tratar de, ¿cómo puedo decir? De que no nos influyan los problemas estos drásticos que se ven en la tele, que se ven por todos lados, que todo el mundo se pelea de todo el mundo, de que no nos influya, porque no ayudamos si nos dejamos influenciar por esas violencias, no ayudamos. La única manera de ayudar es ayudarse uno mismo y amar lo que uno considera que, que es indispensable, ¿no? Amar, que es lo que a uno, o sea, le hace bien. No hay nada mejor que la familia. Que haya familias y familias, sí. Que hay problemas en las familias, sí. En todas las familias hay discrepancia y problemas. Pero tratar de calmarse en las crisis. Eso no es ser individualista, eso es ayudar. Ayudar a que no haya tanta discordia, ¿no? Nadie es dueño de la verdad. Dejemos que los que se dicen políticos, mientras esté este sistema de la mayoría, hagan lo mejor que puedan. Yo no estoy en contra de la mayoría, al contrario. Mientras esté este sistema de poder, estoy a favor de la mayoría, de lo que vota la mayoría, porque eso es lo que se usa, lo que está en vigencia. Si la mayoría elige a un partido político o a otro, es la mayoría la que cuenta. Esté o no de acuerdo. Pero siempre hay maneras de criticar y criticar es legal y si es sano es ayudar, es cooperar. Eso es totalmente diferente a hacer un juicio contra el Estado, contra los representantes. Es diferente. Porque si yo elijo un cargo de representante, tengo que hacerme cargo. O rechazar ese cargo. ¿Está? Tengo que hacerme cargo de los daños que se le hizo a fulano, a mengano, sultano. ¿Está? Pero eso, estés o no de acuerdo con su criterio. Puede hacer juicio, se puede hacer una transacción, lo que sea, pero si el tema es patrimonial, que te afectaron tu patrimonio, que hicieron una escritura doble en tu patrimonio, que te usurparon, que te saquearon, que qué sé yo, entonces eso es un derecho patrimonial, eso es diferente. Diferentes son todos, los juicios son diferentes, ¿no? Hay distintos, derechos tenemos de toda naturaleza. Pero me refiero, yo siempre hablando del tema inmueble, las leyes locales. Hay que ir a lo responsable.